Hola chicos, chicas. Voy a grabar el vídeo de Historia de una escalera. Voy a ser muy breve porque realmente si habéis leído la obra, habéis leído el material, las 25 páginas del dossier, realmente ahí tenéis toda la información para poder responder al examen sin ningún tipo de problema. De hecho, las respuestas de las preguntas oscilan entre las 8 y las 12 líneas, por tanto, no debería causar ningún problema poder rellenar esas respuestas. Por tanto, vamos a empezar por el principio. Historia de una escalera es de Buero Vallejo, que es un autor de Guadalajara. Es una obra interesante puesto que utiliza saltos temporales para contar la historia de un bloque de edificios y los habitantes que en él viven. Por tanto, es una obra que se divide en tres actos. Del primer acto al segundo acto tenemos un lapso temporal de unos 10 años. Desde el segundo acto hasta el tercero tenemos un lapso temporal, un salto de unos 20 años. Por tanto, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos la historia de unos vecinos y las relaciones interpersonales eh, que ellos desarrollan. Que ellos desarrollan. Eh, Fundamentalmente tenemos una escalera como un espacio simbólico, claustrofóbico, símbolo del inmovilismo, que por más que pasen los años, allí hay muy pocas cosas que cambian, y cómo esas tensiones se dan desde un origen y van escalando hasta el tercer acto, unos años más tarde. Por tanto, vemos cómo tenemos unas 4 o 5 puertas. En ellas tenemos dos familias principales, los padres de Carmina y ella misma, con su hermano Pepe. Tenemos también a la familia formada por Elvira y su padre. Tenemos también a la señora Asunción, que es la madre de Fernando. Y también tenemos a Urbano, su madre, y sus dos hermanas. Tenemos a sus dos hermanas que son Rosa y Trini. Entonces, en un inicio tenemos la historia de amor entre Fernando y Carmina. Entonces, vemos cómo aquí Fernando le hace muchas promesas a Carmina, que estudiará, que mejorará su estatus de vida, mejorará sus condiciones, que se casará con ella y que se irán de allí. Lo que sucede es que Elvira, que está enamorada de Fernando, insiste muchísimo a su padre para que pague las facturas y ayude a Asunción, a la señora Asunción, puesto que siempre está corta de dinero y cuando viene el señor cobrador de la luz, ella da muestras de que no tiene dinero y el padre de Elvira corre con ese gasto. Después vemos cómo en la otra casa está Urbano, que Urbano es un obrero, él trabaja en una fábrica y él está en un sindicato. Entonces, vemos el contraste entre estos dos personajes, los dos personajes masculinos, que son Fernando, que trabaja en una papelería, pero se le pinta como holgazán y realmente parece que no tiene ganas de cambiar de estado. De hecho, vemos que muchas veces se ausenta del trabajo. Y luego tenemos a Urbano, que es un hombre que es cumplidor, que cree en la organización obrera y la organización obrera en los sindicatos como medida para poder tratar de cambiar el régimen desde dentro, desde el aspecto laboral. Entonces, esto por un lado. Y después, ¿qué pasa? Que vemos cómo todo esto es el estado de cosas en el acto primero. Se cierra con las promesas de amor de Fernando a Carmina, y en el segundo acto vemos cómo el padre de Carmina ha fallecido, por tanto, tanto Carmina como su madre
se ven en, como su hermano Pepe también, se ven en estrecheces económicas. Por tanto, Urbano, como está muy enamorado de Carmina, él se le declara y le dice que se quiere hacer cargo de ella y de su madre, que se quiere hacer responsable de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que le pide es matrimonio a ella. Entonces, claro, Carmina de alguna manera acepta su propuesta de matrimonio condicionada por la mala situación económica de ella y de su madre. Entonces, esto de alguna manera la condena a ella a un matrimonio sin amor. Después, por otro lado, en el acto 2 vemos cómo Fernando y Elvira se han casado porque Elvira, a fuerza de insistir, eh, eh, se ha casado con Fernando. Fernando no se casa, evidentemente, enamorado de ella. Sin embargo, debido a que su situación también es precaria y que quiere medrar es o sea, conseguir escalar socialmente. Debido a esto, él ve en el matrimonio con Elvira una estratagema para poder ascender socialmente y tener mejores oportunidades laborales. Lo que pasa es que las oportunidades laborales no llegan porque uno tenga intención, sino porque uno tiene que trabajar, demostrar su valía y esas cosas. Y esto es de lo que adolece profundamente Fernando, cosa de lo que Elvira se da cuenta. Él no se casa enamorado, por tanto, aunque a pesar de que tienen a sus hijos juntos, es un matrimonio que también hace aguas totalmente. Entonces también están condenados a ser desgraciados. Después del segundo acto al tercer acto, vemos cómo han pasado 20 años. Entonces ya Elvira y Fernando tienen dos hijos, que son Fernandito y Manolín. Y Urbano y Carmina han tenido una hija que es Carmina o Carminita la pequeña. Entonces, vemos cómo realmente la historia se repite de manera en que Fernandito y Carmina hija terminan también enamorados y vemos cómo el otro hijo, que es Manolín, el otro hijo de Elvira y Fernando, está envilecido, se le ve como un personaje envilecido porque con 12 años se va a fumar al casinillo, tal y como hacía su padre y Urbano cuando eran pequeños. De esta manera vemos una estructura circular en el que en el decorado vemos cómo la escalera se pinta un poco, aquella cosa de ella y la otra se modernizan, sin embargo el rollo de la escalera sigue igual. Sin embargo, hay un detalle cuando se cierra el tercer acto, que es cuando estalla la tensión entre ambos matrimonios, cuando ambos matrimonios en el cruce de ellos, o sea, Elvira acusa a Fernando, Carmina acusa a Fernando de cobarde, ¿qué es ese? Una cosa balanda. Y Urbano también se pelea con Fernando. Bueno, entre todos se llaman cobardes, entre todos se llaman sinvergüenzas. Bueno, fatal. Lo único que nos queda es una, digamos, llama de esperanza en que, mientras que en el acto 1 vemos cómo, después de todas las promesas de Fernando a Carmina cuando son jóvenes, vemos cómo se derrama un cántaro con leche, que es referencia al cuento de la lechera, que es el cuento en el que una lechera, mientras iba caminando, se iba haciendo sus planes, etcétera, etcétera, sobre cómo iba a ascender mediante la venta de esa leche y cómo iba a extraer ese beneficio, pero caminando, caminando, él ya se enreda entre sus propias ensoñaciones y sueños de ambición, pero como no hace nada, el cántaro se le derrama porque no está atenta a lo que está haciendo, entonces pierde sus oportunidades de crecer económicamente. Entonces, a esto hace referencia este cántaro derramado en el acto 1. Ya en el acto 3 vemos cómo Fernandito hijo le hace las mismas promesas a Carmina, sin embargo,
no hay ningún cántaro que se derrame y los padres de ellos ven la escena desde arriba y se dirigen al público como tratando, como decepcionados, ¿no? Como dando a entender que nada cambia en ese edificio, ¿no? Que cambian las etapas porque durante todo ese tiempo pasan desde la autarquía hasta el fin de la autarquía y esto es lo que sucede. Sin embargo, pues bueno, hay quien se le da no sé, una cosa esperanzadora, un tinte esperanzador a todo esto. Entonces, dentro de cuestiones más o menos técnicas, tenemos por aquí como Buero Vallejo pertenece a... Él tiene 3 etapas en su teatro, en su producción. La primera, que es la del teatro tradicional, que es en la que se enmarca Historia de una escalera, que no trata de ser un teatro ni innovador ni vanguardista. Entonces, se trata de argumentos de obras realistas, con una estructura cerrada. Sigue un desarrollo cronológico de la acción y se retrata la sociedad contemporánea de la época. Entonces, ¿cuál es el tema? Que esta etapa y esta manera de trabajar es profundamente simbólica. ¿Por qué? Porque así como Alfonso Sastre le achaca a Buero Vallejo no sé, el que sea en algún aspecto cobarde a la hora de plantear los conflictos y de hacer sus denuncias. Es como que Buero Vallejo es mucho más sutil, utiliza su simbolismo para hacer denuncia de la precariedad de ese momento, de la opresión del régimen, de cómo todo se arregla para que el régimen siga igual y sin cambiar. Y a esto se le llama, digamos, el posibilismo, ¿no? Porque es mucho más sutil. Sin embargo, Alfonso Sastre era mucho más partidario de hacer denuncia clara en sus obras. ¿Qué pasa? Pues que esta denuncia clara en sus obras le reportaba que sus obras, muchas no pasarán la censura y si las pasaban, duraban 2 días en representación, no duraban más. Entonces, claro, digamos que Buero Vallejo ve en esa sutilidad una manera, digamos, ¿cómo decirlo? De denunciar el régimen y de tratar de ser más útil con eso y de esa manera como que es capaz de llegar a mucho más público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante dentro de todo esto? Buero Vallejo utiliza lo que se llama el efecto de inmersión, que lo que hace es trata de que el espectador se sitúe en la conciencia de los personajes. Sería como el estilo indirecto libre en la narrativa, pero dentro del teatro. Entonces, ¿cómo vemos esto? Cuando vemos cómo se apaga la luz en ciertos momentos, pues por ejemplo, si un personaje es ciego, pues vemos cómo el espectador se ve también imposibilitado de este sentido. Entonces, tenemos esta experiencia inmersiva, ¿no? Vemos que esta experiencia inmersiva no era simplemente, no se ve ahora mismo en las exposiciones y vemos también cómo Buero Vallejo es un predecesor dentro de todo esto. Entonces, después ya tenemos el teatro histórico, que sigue adoptando esta estrategia posibilista, una estructura más abierta, las acciones se sitúan en un pasado histórico de los personajes y interés siempre en los asuntos sociales. Y después ya en la tercera etapa, cuando ya profundiza un poco más en temas sociales y políticos, se da a la experimentación formal, utiliza diferentes recursos innovadores dentro del teatro y se da la desarticulación del tiempo. La progresión del tiempo ya no es lineal. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante sobre todo es cómo hace el uso del espacio, la manera en que refleja las cuestiones sociales a través de los personajes y sus caracterizaciones. Entonces, esto por un lado. Y después ya dentro del teatro de Buero Vallejo encontramos el uso de un lenguaje simbólico
escénico que sirve de denuncia. Después tenemos ambientaciones muy sórdidas, muy degradadas, escenografías como muy desesperanzadoras, personajes muy frustrados en su vida y sin posibilidad de cambiarla. También alguna referencia muy sutil al pacto de silencio social, de la situación que viven dentro de la dictadura. Y esto es importante porque se practica un teatro histórico desde el que se analiza la realidad presente del espectador. El Bueno Vallejo tiene en cuenta cuál es la realidad presente del espectador que va a visionar el espectáculo. Entonces, digamos que las obras se montan en esa clave, ¿no? Como para interpelar desde esta clave. Por tanto, él desde el teatro social practica todas estas características. También, por otro lado, él pertenece a la generación del 36. Entonces, frente a la generación anterior, que es la generación del 27, rechazan el arte deshumanizado de los movimientos de vanguardia y reivindican un arte más cercano a los conflictos sociales. Entonces, lo que busca es una rehumanización de la literatura. Entonces, desde el realismo, lo que se persigue es contar una historia, contar un conflicto social, contar unas sensibilidades, contar unas opresiones, cosa que desde la generación del 27, la gente que se había dado las vanguardias, la gente que se da las vanguardias, sí, trata conflictos sociales, pero prima más la manera de contar estos conflictos sociales que no el contenido que se cuenta en sí, al menos en una etapa. Después vemos como en esta época, en la generación del 36, hay una preferencia por las formas más narrativas, en contraste con la generación del 27, que era más pro poética. Después, lo que practica sobre todo es una literatura eminentemente social, comprometida con la sociedad y que trata de narrar la realidad de su tiempo, desde un contexto histórico, etc. Después tenemos un lenguaje directo, que quieren que se entienda, quieren que se vean bien los conflictos entre los personajes. Entonces, la manera de llegar a este conflicto es hacer una descripción, no una descripción, sino una transcripción del lenguaje de los diferentes personajes y del habla de las situaciones de ese momento que se cuentan, sin más. Entonces, ahora mi gato quiere maullar mucho, pero bueno, seguimos para adelante. Después, lo que tenemos es que en ese momento, en la generación del 36, ya sobre todo pasada la guerra, encontramos, por un lado, la tendencia arraigada, que son los autores adeptos al régimen, que exaltan los valores patrios, empiezan a reflejarse en literaturas anteriores, empiezan a pensar en modelos de literaturas anteriores, buscando lo español, la esencia española españolísima. Y después está la desarraigada, la tendencia desarraigada, que son autores que son contrarios al franquismo, son contrarios al régimen, que tratan de hacer literatura social y cuentan la realidad de ese momento, las penurias que encontramos, la precariedad, el hambre que se pasa en la posguerra, que es enorme. Y lo que hacen para tratar de evitar la censura, porque todo absolutamente pasaba por la censura, es utilizar este simbolismo. Que ahí es cuando, digamos, tiene ese debate Alfonso Sastre, que va más al choque, a contar las cosas de manera directa. Y Bueno Vallejo, pues que ya sabéis, que seguía mucho del simbolismo y es mucho más sutil. ¿De acuerdo? No sé si me dejo algo por contar. Yo creo que no, pero sobre todo creo que si hay dos personajes a los que hay que darles la vuelta y ver, ¿no?, este conflicto social, sobre todo este contraste interesante es entre los personajes de Urbano y Fernando, cada uno desde su tendencia y desde sus afiliaciones. Así que nada, yo ahondaría ahí en el tema del posibilismo también y nada, si tenéis alguna pregunta pues me la podéis dejar en comentarios. Mañana nos vemos. Estudiadme mucho. Espero que hayáis estudiado ya mucho.